33 militares venezolanos fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada en las últimas horas, y ese número destruye en un solo golpe la narrativa de control que Diosdado Cabello había construido con tanto cuidado desde la caída de Maduro. Un general de división, 2 coroneles, 6 tenientes coroneles, 9 mayores, el resto distribuido entre rangos que forman la columna vertebral operativa del ejército venezolano. Todos afuera, todos expulsados sin previo aviso, en una purga que las fuentes cercanas al proceso describen como la más grande y la más desesperada que se ha ejecutado dentro de la Fuerza Armada venezolana en lo que va de esta década. Y la pregunta que esta noche no puede ignorarse es una sola. Si Diosdado Cabello está purgando a sus propios hombres, ¿cuánto tiempo le queda antes de que no le quede nadie en quien confiar? Para entender la magnitud de esto, hay que entender primero qué significa perder 33 oficiales de esos rangos en una sola operación. No son soldados rasos, no son figuras decorativas de la estructura militar. Son los hombres que ejecutan las órdenes en el campo, los que tienen acceso real a las unidades, a los arsenales, a las comunicaciones internas, a la logística que hace que un ejército funcione como instrumento de poder real y no como una colección de uniformes vacíos. Cuando un régimen pierde a esos hombres, no los pierde solamente en el sentido operativo, los pierde en el sentido de la información que se llevan, de los contactos que tienen, de las conversaciones que ya tuvieron con personas que Washington está escuchando con una atención que el propio Diosdado Cabello todavía no ha terminado de calcular. Esto no tiene precedentes en la historia reciente de las Fuerzas Armadas venezolanas. No en esta escala, no con esta velocidad, no en este contexto político donde cada movimiento interno del régimen es monitoreado, analizado y convertido en pieza de un expediente que los fiscales federales norteamericanos siguen construyendo en tiempo real desde sus oficinas en el Distrito Sur de Nueva York. La purga se ejecutó sin previo aviso para los afectados, según lo que trascendió a través de fuentes militares que pidieron el anonimato. No hubo proceso formal, no hubo audiencia, no hubo la apariencia de procedimiento institucional que en otros momentos el régimen habría mantenido al menos como fachada. Fue una decisión tomada en la cima y ejecutada hacia abajo con la brutalidad de quien ya no tiene tiempo para las formas. Y esa brutalidad es en sí misma una señal, porque cuando un sistema de poder abandona sus propias formas, cuando ya no se molesta en mantener la apariencia de legalidad interna, es porque la presión exterior se ha vuelto tan grande que la gestión de la imagen hacia adentro ha dejado de ser una prioridad. Lo único que importa es la supervivencia, aunque sea por unos días más. Diosdado Cabello ejecutó esta purga porque tiene miedo, no el miedo genérico de quien gobierna bajo presión, el miedo específico y concreto de quien sabe que hay conversaciones ocurriendo dentro de su propio círculo de confianza que él no puede escuchar ni controlar. El miedo de quien ha pasado décadas siendo el que vigilaba a todos los demás y que ahora descubre que alguien lo está vigilando a él con la misma meticulosidad que él usó durante años para neutralizar a sus rivales. Ese tipo de miedo produce exactamente esto: purgas impulsivas, amplias, que sacrifican lo útil junto con lo peligroso porque ya no existe la capacidad de distinguir entre ambos con precisión. El efecto dominó que esta decisión va a producir dentro de la estructura militar venezolana es exactamente el contrario al que Cabello pretende, porque cada oficial que ve cómo sus compañeros son expulsados sin proceso, sin justificación pública, sin garantías de ningún tipo, hace un cálculo. Y ese cálculo tiene una respuesta cada vez más obvia. La lealtad a Diosdado Cabello ya no garantiza la seguridad, ya no protege, ya no compensa los riesgos. Y si la lealtad no protege, la pregunta que sigue es quién sí puede ofrecer protección. Y esa pregunta, formulada en la cabeza de un oficial venezolano activo en este momento, tiene una respuesta que Washington está dispuesta a escuchar. Nadie lo esperaba tan pronto. Nadie calculó que el proceso de desintegración interna de la Fuerza Armada venezolana llegaría a este punto con esta velocidad. Los analistas más optimistas hablaban de meses, los más cautos hablaban de años. La realidad, como ocurre siempre cuando un sistema de poder entra en colapso acelerado, se está moviendo más rápido que todos los pronósticos.
Pero antes de contarles exactamente qué significa esta purga para el futuro inmediato de Venezuela y qué viene después, hay algo que ocurrió en paralelo a estos despidos en las últimas 48 horas y que ningún otro medio ha conectado todavía con esta purga y que cambia completamente la lectura de lo que está pasando dentro del ejército venezolano. Quédense, esto es lo que hace que esta noche sea diferente. Lo que fuentes militares que pidieron el anonimato confirmaron a esta redacción es que entre los 33 expulsados hay al menos 4 oficiales que en las semanas previas a su expulsión habían tenido contacto con mediadores vinculados al proceso de negociación que Washington mantiene con sectores del estamento militar venezolano dispuestos a facilitar la transición. 4. Dentro de una sola purga. Eso no es una coincidencia, es una señal de que Diosdado Cabello tiene dentro de su propio aparato de inteligencia información sobre esos contactos, que sabe que la conversación con Washington está ocurriendo, y que su respuesta, en lugar de ser la negociación, fue la expulsión. Eso dice todo lo que necesitamos saber sobre el estado mental y político de Diosdado Cabello en este momento. Es un hombre que sabe que el tablero se mueve en su contra y que en lugar de adaptarse a esa realidad, elige resistir de la única manera que conoce, eliminando a quienes percibe como amenaza. Pero hay un problema fundamental con esa estrategia en el momento actual. Cada hombre que expulsa hoy se convierte en un potencial testigo activo mañana. Cada oficial degradado que sale de la institución, con humillación y sin compensación, tiene una razón adicional para hablar, para colaborar, para entregar información que dentro del sistema nunca hubiera entregado, pero que fuera de él se convierte en su única moneda de cambio. El castillo de naipes está perdiendo piezas desde adentro, y cada pieza que cae lleva información consigo. Para analizar esta purga con la profundidad que merece, hay que entender la historia de la relación entre Diosdado Cabello y la Fuerza Armada venezolana. No es una relación simple, no es la de un civil que controla a los militares desde afuera. Es una relación construida durante décadas de trabajo interno, de concesiones, de reparto de poder y de beneficios que convirtieron a los altos mandos venezolanos en socios activos del proyecto chavista. No en subordinados, en socios, con cuotas de poder propias, con acceso a los negocios del Estado, con participación en los esquemas de corrupción que convirtieron a Venezuela en lo que es hoy. Eso creó una relación de dependencia mutua que durante años fue el pegamento que mantuvo unida la alianza entre el poder civil chavista y el poder militar. Esa relación empieza a romperse, no de golpe, no en un solo momento de ruptura limpia. Se rompe exactamente como se construyó, pieza por pieza, cálculo por cálculo, interés por interés. Los militares venezolanos que hoy consideran la posibilidad de desvincularse del proyecto de Cabello no lo hacen por convicción democrática en la mayoría de los casos. Lo hacen porque su cálculo de supervivencia personal ha cambiado, porque la protección que Cabello podía ofrecerles ya no vale lo que valía antes. Porque la alternativa que Washington está construyendo para quienes cooperen tiene más valor presente que la lealtad a un hombre cuya fecha de caducidad es cada día más visible. Marco Rubio entiende esto perfectamente. El expediente Venezuela que se gestiona desde el Departamento de Estado no está construido solamente como una herramienta judicial. Está construido también como una herramienta de presión diferenciada que le ofrece a cada actor dentro del sistema venezolano una lectura muy clara de sus opciones reales. Para los que cooperan, ciertos beneficios dentro del proceso judicial. Para los que resisten, la certeza de que el expediente crece con cada día que pasa y que las consecuencias cuando lleguen serán proporcionales al tamaño del expediente acumulado. Esa matemática es la que está operando en las cabezas de los oficiales venezolanos que esta semana vieron cómo 33 de sus compañeros eran expulsados de la institución a la que dedicaron su carrera. La historia latinoamericana ofrece ejemplos muy reveladores de cómo este tipo de fractura militar se desarrolla. En los meses previos a la caída de Pinochet en Chile, en el derrumbe del régimen de Fujimori en Perú, en los últimos días de la dictadura argentina, hubo un momento específico en que los cálculos individuales dentro del estamento militar comenzaron a moverse más rápido que la capacidad del liderazgo para controlarlos.
No fue un movimiento coordinado. No hubo un general que levantó la mano y dijo que ya era suficiente en nombre de todos. Fue una erosión silenciosa, paralela, de las lealtades que habían sostenido el sistema. Cada oficial que decidía en privado que ya no valía la pena lo hacía sin saber que otros estaban tomando la misma decisión al mismo tiempo. Y cuando esa masa crítica de decisiones individuales alcanzó el umbral suficiente, el sistema colapsó con una velocidad que sorprendió a todos los que lo observaban desde afuera. Venezuela está en ese proceso ahora. Esta purga es una señal de que ese proceso ya está ocurriendo de una manera que Diosdado Cabello puede sentir, pero que ya no puede detener con sus instrumentos habituales, porque sus instrumentos habituales son exactamente los que están produciendo el efecto contrario al que pretende. Cada purga amplía el círculo de los que tienen razones para desvincularse. Cada expulsión crea nuevos potenciales cooperantes. Cada acto de brutalidad institucional reduce el número de personas dispuestas a seguir siendo parte del sistema por inercia, y eso tiene consecuencias enormes para todo lo que viene en los próximos meses. La pregunta que queremos lanzar esta noche al debate es directa y específica. De los 33 militares que fueron expulsados en esta purga, ¿cuántos creen ustedes que van a terminar cooperando con el proceso judicial norteamericano antes de que acabe el año? Denlo en los comentarios. Un número, una estimación, porque esa estimación dice mucho sobre cómo cada uno lee la dinámica real del colapso del poder chavista. Y si conocen historias concretas de exmilitares venezolanos que hayan pasado por situaciones similares, este es el momento de contarlas. Mientras esto ocurría dentro de la Fuerza Armada venezolana, algo más estaba sucediendo en Washington que confirma que la purga de Cabello no ocurrió en el vacío, sino en un contexto de presión coordinada que tiene su origen en las decisiones que se toman al más alto nivel de la administración norteamericana. En los últimos días, según información que llegó a esta redacción a través de fuentes con acceso al proceso en los tribunales federales, el equipo de fiscales que gestiona el expediente Venezuela amplió formalmente sus investigaciones para incluir a oficiales militares venezolanos de rangos medios y altos que aparecen en documentos relacionados con operaciones que van más allá del narcotráfico, operaciones de represión, operaciones de control político, operaciones que los organismos internacionales de derechos humanos han documentado durante años, pero que ahora tienen un peso jurídico diferente porque están siendo manejadas por fiscales federales norteamericanos con jurisdicción real y con la voluntad política de usarlas sin concesiones. Eso es escalofriante para cualquier oficial venezolano que tenga algo en su historial que no pueda justificar ante un tribunal. Y la realidad es que en la Venezuela de los últimos 20 años, tener un historial completamente limpio dentro de las Fuerzas Armadas era prácticamente imposible. El sistema estaba diseñado para involucrar a todos, para hacer cómplice a todos, para garantizar que nadie tuviera las manos suficientemente limpias como para poder señalar a los demás sin exponerse a sí mismo. Era la garantía de silencio colectivo que Cabello y Maduro construyeron deliberadamente. Y ahora ese diseño se convierte en su peor enemigo, porque si todos están involucrados, todos tienen algo que ofrecer a cambio de protección. Y si todos tienen algo que ofrecer, Washington tiene exactamente lo que necesita para construir el caso más sólido posible. No es casualidad que esta purga ocurra exactamente ahora. Ocurre porque Cabello sabe que el cerco se estrecha. Ocurre porque la información que los fiscales tienen sobre los contactos entre sus oficiales y los mediadores de Washington lo pone en una posición que nunca imaginó estar. Y eso tiene consecuencias enormes para todo lo que viene. Quédense porque lo que viene a continuación conecta todo este análisis con una historia humana que ningún número estadístico puede reemplazar y que explica mejor que cualquier informe geopolítico por qué lo que ocurrió esta semana dentro de la Fuerza Armada venezolana importa de una manera profunda y personal para millones de venezolanos. Alejandro tiene 47 años. Fue militar, no un general, no un oficial de alto rango con acceso a los grandes esquemas de corrupción, un oficial de rango medio que entró al ejército venezolano con 19 años porque en su familia el servicio militar era considerado un honor y una carrera respetable.
porque en la Venezuela de su infancia, el ejército era todavía una institución que podía despertar ese tipo de sentimiento. Pasó 22 años dentro de la institución, viendo cómo todo lo que le habían enseñado que era el ejército se transformaba en algo que no reconocía. Viendo cómo las cadenas de mando se redefinían no según el mérito o la capacidad, sino según la lealtad política demostrada. Viendo cómo compañeros suyos que se negaban a participar en ciertas operaciones desaparecían del organigrama sin explicación. Viendo cómo los que prosperaban eran los que hacían preguntas nunca y ejecutaban órdenes siempre. Alejandro no era un héroe de película, no tomó decisiones épicas ni hizo sacrificios que merezcan una condecoración. Era un hombre ordinario en una situación extraordinariamente difícil, que intentó durante demasiado tiempo mantener una línea personal dentro de un sistema que estaba diseñado para borrar exactamente ese tipo de líneas. Cuando esa línea ya no fue sostenible, cuando la orden que llegó fue la que finalmente no pudo ejecutar, eligió irse. No de manera dramática, no con una declaración pública que pudiera costarle la libertad. Se fue en silencio, aceptando las consecuencias administrativas que esa decisión implicaba, entregando el uniforme y empezando de cero con 43 años, sin las credenciales civiles que los demás acumulan durante los años que él pasó dentro de la institución. Hoy Alejandro vive fuera de Venezuela, en un país latinoamericano que prefiere no mencionar. Trabaja en seguridad privada, que es el destino de muchos hombres con su perfil y su experiencia. Gana lo suficiente para vivir. Habla poco de lo que sabe, no porque no tenga que contar, sino porque durante 22 años aprendió que hablar tiene costos y ese hábito no desaparece de un día para otro. Pero cuando escucha que 33 de sus excompañeros fueron expulsados en un solo movimiento, siente algo que describe como una mezcla extraña de alivio y de tristeza. Alivio porque significa que el sistema que lo expulsó a él también se está expulsando a sí mismo. Tristeza porque sabe lo que esos 33 hombres están sintiendo esta noche. Y sabe que muchos de ellos, a diferencia de él, no tenían un plan alternativo. No habían construido la salida con anticipación. Están afuera sin haber elegido estarlo y sin saber qué sigue. Alejandro también sabe otra cosa. Sabe que lo que viene para esos 33 hombres en los próximos meses depende enormemente de las decisiones que tomen ahora. De si eligen el silencio por miedo o la cooperación por cálculo. De si entienden que el sistema que los expulsó ya no puede protegerlos ni perseguirlos con la misma eficacia que antes. De si aprovechan la ventana que existe en este momento para ponerse del lado correcto de la historia antes de que esa ventana se cierre. Alejandro tomó esa decisión tarde y en silencio. Espera que ellos la tomen a tiempo y con más visibilidad. Esta noche queremos preguntarle a cada venezolano que nos escucha, ¿cuántos conocen a exmilitares venezolanos que hayan tenido que salir exactamente por esto, por negarse a seguir siendo parte de algo que los destruía desde adentro? Cuéntenlo en los comentarios, con lo que puedan decir, porque esas historias construyen el registro real de lo que ocurrió dentro de una institución que fue diseñada para servir al pueblo y que fue convertida en instrumento de su opresión. Porque mientras Alejandro trabaja en seguridad privada, en un país que no es el suyo, mientras reconstruye su vida con la dignidad silenciosa de quien no pide reconocimiento por lo que eligió no hacer, hay oficiales de alto rango que participaron activamente en las peores decisiones de estos años y que hoy viven en Europa con un nivel de vida que resulta moralmente inaceptable en ese contexto. Las fuentes cercanas al proceso de investigación de activos del régimen venezolano en Europa describieron en información que llegó a esta redacción una realidad que no puede seguir ignorándose. Hay oficiales venezolanos retirados o desvinculados del servicio activo que residen hoy en países europeos con un patrimonio visible que no tiene ninguna explicación legítima posible. Propiedades adquiridas en los años de mayor acceso a los recursos del Estado venezolano, vehículos de gama alta, acceso a servicios y estilos de vida que para un oficial militar de un país en desarrollo son simplemente incompatibles con cualquier ingreso lícito acumulado a lo largo de una carrera militar normal.
Se estima que, según fuentes del entorno que manejan los números del expediente, los activos vinculados a oficiales militares venezolanos, depositados en el sistema financiero europeo, superan cifras que la opinión pública asociaría normalmente con el perfil de estas personas. No son fortunas construidas en décadas de trabajo honesto. Son fortunas construidas en el acceso privilegiado a los recursos de un Estado que fue sistemáticamente saqueado por las mismas personas que tenían la obligación institucional de defenderlo. Y los gobiernos europeos, que hoy albergan a esos hombres y a sus familias, lo saben o tendrían la obligación de saberlo si aplicaran el nivel mínimo de diligencia que sus propios marcos legales exigen. Lo que ocurrió esta semana con la purga de 33 militares venezolanos debería ser una señal para esos gobiernos europeos. Debería activar revisiones de los estatus migratorios y patrimoniales de las personas vinculadas al estamento militar venezolano que residen en sus territorios, no como persecución indiscriminada, como la aplicación básica de los principios que esos mismos gobiernos invocan en sus discursos sobre derechos humanos y lucha contra la corrupción. La coherencia entre el discurso y la acción se demuestra exactamente en momentos como este, y la ausencia de esa coherencia es un escándalo moral que tiene consecuencias reales para las posibilidades de justicia del pueblo venezolano. El reloj corre en su contra para los oficiales que están dentro del sistema venezolano y que esta semana vieron la purga. Para los que están fuera del sistema y creen que la distancia geográfica los protege. Para los que tienen activos en Europa y confían en que la complejidad financiera es suficiente escudo. La historia de este proceso demuestra que ninguno de esos escudos es tan sólido como parecía, y cada semana que pasa lo demuestra con más claridad. Y ahora viene la parte de esta noche que es la más importante de todo lo que hemos dicho, la parte que conecta la purga de esta semana con el panorama completo y con lo que viene en los próximos meses para Venezuela y para la diáspora que espera su momento de volver. Guarden esta predicción, guárdenla con cuidado, porque en los próximos 90 días, según fuentes cercanas al proceso que hablaron con esta redacción en las últimas horas, al menos la mitad de los 33 militares expulsados va a tener algún tipo de contacto con los canales que conectan con el proceso de cooperación que Washington está gestionando activamente. No todos van a cooperar formalmente. No todos van a convertirse en testigos activos de inmediato, pero todos van a explorar sus opciones, y en ese proceso de exploración, la información que tienen va a empezar a fluir hacia los lugares donde puede tener el máximo impacto sobre el expediente principal. Eso es devastador para Diosdado Cabello de una manera que él mismo diseñó sin darse cuenta. Porque al expulsarlos, al degradarlos, al humillarlos públicamente sin proceso y sin compensación, les dio la motivación adicional que les faltaba para dar ese paso. Los liberó de la lealtad institucional que los retenía. Los convirtió de personas que podrían haber permanecido en silencio por inercia en personas con una razón activa para hablar. Y eso es irreversible. Para entender por qué esta dinámica es tan significativa, hay que entender cómo funcionan los procesos de colapso de los sistemas autoritarios en América Latina. No caen de golpe en la mayoría de los casos, caen en cascada. Un movimiento produce una reacción, esa reacción produce otra reacción. Y en algún momento de esa cadena se cruza un umbral de masa crítica después del cual el proceso se vuelve autosustentado. Ya no necesita empuje exterior, tiene su propio impulso, su propia lógica interna que lleva las cosas hacia el desenlace con independencia de las acciones individuales de los actores que quedan en el sistema. Venezuela está acercándose a ese umbral. La detención de Maduro fue el disparo de salida. Las acciones judiciales coordinadas en Europa confirmaron que el proceso era real, y esta purga de 33 militares es la señal inequívoca de que el colapso ya está ocurriendo desde adentro, que no necesita solamente presión exterior, que el propio sistema está generando las condiciones para su desintegración con sus propias decisiones impulsivas y desesperadas. Cada sílaba de la estrategia que está produciendo estos resultados fue pensada, debatida y aprobada al más alto nivel de quienes manejan el expediente Venezuela en la Casa Blanca. Esto no es improvisación,
no es la acumulación aleatoria de eventos favorables. Es el resultado de una estrategia diseñada con precisión devastadora, que tiene objetivos claros, plazos definidos y la voluntad política de ejecutarla sin detenerse. Marco Rubio no improvisa. La administración Trump no improvisa en este expediente. Cada movimiento tiene un propósito, y el propósito de la presión que produjo esta purga es exactamente el que estamos viendo: acelerar la desintegración interna de la estructura que Diosdado Cabello necesita para sobrevivir políticamente. El grifo se cerró para el sistema de lealtades que Cabello construyó en el ejército durante 20 años. Se cerró porque el dinero que compraba esas lealtades ya no fluye con la misma abundancia. Se cerró porque la protección que garantizaba esas lealtades ya no es creíble cuando la DEA opera en barajas y los fiscales federales amplían sus expedientes semana a semana. Y se cerró porque la alternativa que Washington ofrece a quienes se desvinculan del proyecto de Cabello es lo suficientemente concreta como para que los cálculos individuales empiecen a moverse en una dirección que él no puede controlar. Quiero hablarles ahora directamente a cada venezolano que está escuchando esto esta noche desde cualquier ciudad del mundo donde el corazón sigue latiendo al ritmo de Venezuela, aunque los pies estén en otra parte. Para el venezolano en Madrid que tuvo o tiene un familiar en las Fuerzas Armadas venezolanas, esta noche es una noche que mezcla el dolor con la esperanza de una manera particular. El dolor por lo que ocurrió dentro de esa institución durante estos años, lo que se vio obligada a hacer, lo que se le exigió que fuera, y la esperanza de que el proceso que está en marcha puede producir, entre otras cosas, la rehabilitación de una institución que Venezuela va a necesitar reconstituir cuando llegue el momento de construir el país nuevo que todos llevan años imaginando. Una fuerza armada que sirva al pueblo, que responda a la ley, que merezca el respeto que en otro tiempo tuvo. Para el venezolano en Miami, que siguió el proceso militar venezolano desde afuera con la frustración de quien ve que los que deberían proteger al pueblo se convirtieron en sus opresores. Esta semana hay algo diferente. Hay una fractura visible dentro de esa estructura que hasta hace poco parecía monolítica. Una fractura que Diosdado Cabello mismo produjo con su propia decisión. Y esa fractura no se cierra, se expande, con cada hora que pasa, con cada oficial que hace su cálculo y llega a la conclusión que ya vimos venir. Para el venezolano en Bogotá, que vive en un país que tiene sus propias relaciones complicadas con el estamento militar y que entiende mejor que nadie lo que significa para una sociedad tener que reconstruir la confianza en sus instituciones armadas. Esta semana les da una referencia concreta de lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera. Un proceso que en algún momento va a necesitar el tipo de experiencia y de reflexión que Colombia acumuló durante sus propios años de construcción de paz. Y Venezuela va a necesitar esa experiencia colombiana, va a necesitar ese acompañamiento, porque nadie reconstruye un país solo. Para el venezolano en Santiago, que construyó su vida en un país que también conoce lo que es vivir bajo un régimen que usó las instituciones armadas como instrumento de represión y que también tuvo que hacer el trabajo difícil de construir memoria, verdad y justicia después. Esta noche tiene resonancias que ustedes pueden entender de una manera que otros no pueden. El proceso venezolano no es idéntico al proceso chileno, pero las preguntas que plantea sobre cómo una sociedad procesa lo que sus propias instituciones le hicieron son universales. Y las respuestas que Chile fue encontrando con el tiempo son una referencia valiosa para lo que Venezuela va a tener que construir con el mismo coraje y la misma determinación. Hay que nombrar también a los que están esperando dentro de Venezuela, a los que llevan años bajo la presión de un sistema que los vigilaba, los limitaba, los aplastaba, a los que mantuvieron la dignidad en condiciones en que era más fácil abandonarla, a los militares de rango bajo que cumplieron órdenes porque no tuvieron otra opción y que viven con el peso de eso, a los que resistieron dentro de la institución con la convicción silenciosa de que este momento llegaría aunque no supieran cuándo ni cómo. Para ellos también es esta noche, para su paciencia que ningún análisis puede honrar suficientemente.
Venezuela renacerá, y cuando renazca, una de las primeras cosas que va a necesitar reconstruir es precisamente esa Fuerza Armada, una institución que responda a la ley y no a un hombre, que sirva al pueblo y no al poder personal de quien la controla, que tenga el tipo de cultura institucional que hace posible que los oficiales, que esta semana fueron expulsados por incomodar a Cabello, puedan ser rehabilitados o al menos tratados con la justicia que merecen según lo que cada uno hizo o dejó de hacer. Esa reconstrucción es posible, es necesaria, y va a requerir el trabajo paciente y determinado que el pueblo venezolano ha demostrado ser capaz de hacer cuando tiene el liderazgo que merece. Ese liderazgo existe. María Corina Machado lleva años preparando el día después, no solamente como un momento de celebración, sino como el inicio de una reconstrucción que va a requerir tanto coraje como la resistencia. Más coraje, quizás, porque resistir es doloroso, pero tiene la claridad moral de quien se enfrenta a un enemigo visible. Reconstruir es más complejo, requiere gestionar grises, tomar decisiones difíciles sobre el pasado, encontrar el balance entre la justicia y la reconciliación que permita que un país siga funcionando mientras procesa lo que ocurrió. Esa complejidad no asusta a quien lleva tanto tiempo preparándose para este momento. El amanecer se aproxima con la certeza de quien puede ver la luz en el horizonte y sabe que la distancia que queda se puede recorrer. Esta noche la última pregunta es para todos ustedes y es específica. Si tuvieran que nombrar al militar venezolano activo o recientemente expulsado, que creen que va a ser el primero en dar el paso de cooperar formalmente con el proceso de justicia internacional, después de lo que ocurrió esta semana, ¿quién sería? Pongan el nombre, el rango, la referencia que puedan en los comentarios. Debatan entre ustedes. Ese debate importa porque es parte del proceso de construir el registro de lo que está ocurriendo en tiempo real dentro de una institución que durante décadas fue opaca y que ahora empieza a mostrar sus grietas al mundo. Si esta noche aprendieron algo que no sabían, si sienten que este análisis les da herramientas reales para entender lo que está pasando, si creen que cada venezolano que conocen necesita escuchar esto, compartan este video ahora mismo, sin pensarlo 2 veces. Cada compartida es un acto de resistencia activa. Cada suscripción es una declaración de que exigen información que no se vende ni se dobla ante ningún poder. Activen la campanita porque lo que viene en los próximos días va a ser igualmente importante y van a querer estar aquí para verlo con nosotros. En el punto de mira, seguimos. Venezuela nos necesita informados, unidos y sin miedo. Y esta noche, con 33 militares expulsados que llevan información valiosa consigo hacia el exterior del sistema, hay razones concretas y verificables para creer que el proceso avanza. Hasta la próxima. Lo que esta purga revela sobre el estado real de la Fuerza Armada venezolana va más allá del número de expulsados. Revela la naturaleza del vínculo que todavía mantiene a los que quedan dentro del sistema. Ese vínculo ya no es ideológico. Hace años que dejó de serlo. Ya tampoco es puramente económico, porque el flujo de beneficios que mantenía activa la lealtad se ha reducido significativamente a medida que el Estado venezolano perdía capacidad de generar y distribuir recursos. Lo que queda es el miedo. El miedo a lo que puede pasarles si se desvinculan. El miedo a que el régimen todavía tenga suficiente fuerza para hacerles daño si percibe que cambiaron de bando. Y ese miedo, que es el último instrumento de cohesión que le queda a Diosdado Cabello, es también el más frágil de todos. Porque el miedo funciona como instrumento de control solamente mientras la amenaza que lo produce es creíble. Y la credibilidad de esa amenaza disminuye cada vez que el régimen demuestra que ya no puede proteger ni siquiera a los que le son leales. Cada purga reduce la credibilidad de la amenaza, porque demuestra que la lealtad tampoco protege. Y cuando la lealtad no protege y la resistencia tampoco protege, el cálculo se simplifica radicalmente. La única variable que queda es encontrar quién sí puede ofrecer protección real. Y esa entidad, en este momento, tiene su sede en Washington. Esta dinámica se está desarrollando en tiempo real dentro de la Fuerza Armada venezolana mientras hablamos. Fuentes cercanas al proceso que describieron a esta redacción, el ambiente interno de las semanas previas a la purga, pintaron un cuadro de desconfianza generalizada que resulta escalofriante en su nivel de detalle. Oficiales que ya no se hablan con franqueza entre ellos.
reuniones donde nadie dice lo que realmente piensa, informes que se redactan para ser leídos por quien los encargó y no para describir la realidad. Un sistema completo de simulación institucional donde todos saben que la institución ya no funciona, pero nadie dice en voz alta lo que todos saben. Ese tipo de ambiente es el que precede históricamente a los colapsos institucionales acelerados. Es el ambiente que vivían las instituciones soviéticas en los meses previos a la caída del muro. Es el ambiente que vivía el aparato estatal iraquí en los días previos a la entrada de las tropas norteamericanas en Bagdad. Es un síntoma clínico de un sistema que ya ha perdido su cohesión interna, aunque todavía mantenga su apariencia externa. Y Diosdado Cabello lo sabe. Por eso purga, por eso expulsa, por eso actúa con la desesperación de quien intenta tapar con las manos una presa que ya tiene demasiadas grietas para ser contenida. Hay un dato adicional que fuentes cercanas al proceso compartieron con esta redacción y que completa el cuadro de lo que está ocurriendo en la cúpula militar venezolana. En las semanas previas a la purga, según esas fuentes, se registró un aumento inusual en el número de solicitudes de pasaportes y documentos de viaje por parte de familiares de oficiales de rango medio y alto, no de los oficiales mismos, de sus familias, esposas, hijos mayores, padres. El patrón es el mismo que se describió en el caso de Diosdado Cabello cuando intentó sacar a su propio entorno familiar del país. Es el patrón de quienes han llegado a la conclusión de que la situación va a empeorar antes de mejorar y que quieren tener a su familia en un lugar más seguro antes de que ocurra lo que están anticipando. Eso es, en el lenguaje de la inteligencia estratégica, una señal de alarma de primer nivel. Significa que los propios actores dentro del sistema están apostando con sus decisiones privadas exactamente lo contrario de lo que dicen en público. Están diciendo en público que el régimen está estable y está tomando decisiones privadas que solo tienen sentido si creen que el régimen está a punto de colapsar. Esa contradicción entre el discurso y la conducta es la señal más reveladora de todas. Y esta noche se la contamos porque ustedes merecen saber exactamente en qué punto está el proceso.